Saludos amigos desde acá. Un saludo empieza el verano por acá en el este de Estados Unidos, en la costa este de Estados Unidos, en el estado de Massachusetts. Estamos en nuestras labores, tenemos un panorama bonito aquí al frente, entonces también estamos abiertos al público. No sé si puede haber una interrupción, porque como venimos anunciando, el título de este canal es Ser original te lleva al éxito, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer, original. Usamos lo que tenemos, todavía no tenemos el equipo quizás preparado, micrófonos, cámaras especiales, pero lo que tenemos le damos uso, y como dicen por ahí, hay que ser feliz con lo que uno tiene, hay que triunfar con lo que uno tiene. Hay que llegar al éxito con lo que uno tiene, y esto es lo que tenemos por el momento. Pero para llegar y subir y llegar hasta por ahí arriba, no es tan fácil. Se requiere de mucho sacrificio, se requiere de mucha fuerza, muchas habilidades. No es fácil. Si usted quiere emprender en lo que sea, téngalo por seguro que no va a ser fácil. Mucha gente se queda donde está porque no le ayudan las fuerzas, no le ayuda la preparación para llegar hasta allá donde muchos han llegado. Así que si usted es una persona con sueños, ambiciones y quiere progresar en lo que es lo económico, prepárese. Si lo logra, prepárese, que no es fácil, porque luego vienen los ataques. Y parece, cuando uno no ha vivido esta vida, no sabe, sino media vez uno se va metiendo, se va introduciendo a esas esferas, se va dando cuenta que no es tan fácil. Así que hay varios pensamientos, pero siempre está lo opuesto. Dice que blanco, lo opuesto de blanco es negro, lo opuesto de negro es blanco, lo opuesto de la luz es la oscuridad, y siempre hay uno y otro, como dos caminos, como dos opciones. Y sucede también lo que es el éxito financiero. Hay gente hay gente rica, hay gente millonaria, y hay pobres, hay gente pobre, y hay también entre pobre y pobre hay escalas como entre ricos. Hay pobreza y hay pobreza extrema. Mucha gente vive en pobreza extrema. Quizás aquí en Estados Unidos hay pobres, pero no están en la pobreza extrema. En las redes sociales, es una frase del Foro Económico Mundial. Oigan ustedes, también existen varias instituciones en el universo, pero está esta institución que se llama Foro Económico Mundial, económico hablando de plata, de economía. Dicen ellos que en sus frases dicen: no tendrás nada y serás feliz. Uno puede decir, ¿cómo es esta frase? ¿Qué quiere decir esta frase? No tendrás nada y serás feliz. Hágase usted esa pregunta. Pero ellos lo afirman, eso no es una pregunta para ellos, sino ellos dicen: no tendrás nada y serás feliz. Me recuerdo también de un filósofo. Este filósofo decía, de nombre Diógenes Laercio,
Era un tipo que se contaba entre la sociedad académica y dice que él hizo de la pobreza una virtud. Él dijo, no es necesario tener mucho, no es necesario tener 2, 3 cosas. Si usted tiene una casa, no es necesario tener otra, tener 3. Si tiene un carro, no es necesario tener 2, 3. Este tipo se fue a los extremos y convirtió la pobreza en una virtud, y él se sentía bien sin tener nada. Dice que solo tenía un barril donde dormía y un vaso donde tomaba agua, y comida pues aparecía por ahí. Y sucede que él se va para el río a buscar agua para beber, y cuando va llegando cerca donde está el agua, ve a un niño tomando agua, y la sorpresa es que vio al niño tomar agua con las manos. Ustedes saben que uno puede tomar agua con las manos, y él vio esa actitud del niño y dijo, este vaso no me sirve. Era otra de sus pertenencias, 2 pertenencias que tenía, y botó el vaso y se quedó sin el vaso. Entre menos tenía, él era más feliz. Y hay gente así en este mundo. Platiqué con una persona, quizás un día lo entreviste, y me dice, no, yo no quiero tener. Quiero andar libre, quiero andar cómodo, voy por la calle, sé que nadie me sigue, estoy tranquilo, así que sin nada soy feliz. Y dije yo, como ya había leído la historia de Diógenes, dije yo, este es un discípulo de Diógenes. Entonces hay personas así que se sienten bien al no tener nada. Y Diógenes Laercio, un ejemplo, dan ellos también parte de la filosofía de los cínicos. Ellos decían que para tener y vivir era únicamente lo necesario, lo indispensable, el tener agua, comida, un lugar donde dormir, pero en los lugares tropicales la gente se puede quedar a la intemperie. Así que aquí que estamos en el norte, aquí cae nieve, entonces no se puede uno quedar en la intemperie, pero aquí en la Broadway he visto mucha gente. En el verano están durmiendo en las sillas, en las banquetas, pero en el invierno buscan ellos un lugarcito donde puedan sentirse cómodos y calientes, entonces y se meten por ahí. Los he visto en los bancos, en algunas tiendas, pero esta gente ya son gente que tienen vicios, problemas mentales, pero también hay gente con sus capacidades que no pretende tener demasiado. Y son 2 cosas pues que les explicaba el otro día, y como este canal es ser original te lleva al éxito, cualquier éxito que usted quiere tener, pero también llegar, como les decía al principio, a una altura donde uno quiere estar, ya sea en lo económico, en lo intelectual. También es un poco cansado, es un poco estresante. Por ahí dicen es aflicción de espíritu, porque nada llega porque quiso llegar, sino todo se necesita un esfuerzo. La gente académica, por ejemplo, allá de donde vengo yo, para uno tener un título, para tener una calificación buena, tiene que desvelarse. La mayoría de estudiantes allá se acuestan a las 12, 1, 2, 3 de la mañana investigando, haciendo deberes. Allá dejan muchos deberes. Acá en Estados Unidos no tanto, aquí la educación es un poco diferente.
pero allá le aprietan a uno para no subir tan fácil, le ponen muchas materias. Y el otro día decía que para subir de un grado a otro grado o de un año a otro año no es tan fácil, tiene que tener buenas calificaciones. Si deja un curso no puede pasar el otro año, entonces aprietan mucho. Entonces para todo se necesita un sacrificio, y creo que también esta frase tiene algo de lógica, que es aflicción de espíritu, como que hay que echarle muchas ganas, y al estar uno entregado a muchas horas de trabajo, de investigación, el cerebro se cansa, el cuerpo se cansa. Cuando el cerebro se cansa, ya el cuerpo ya no rinde 100%. Cuando el cerebro está potente, está relajado, el cuerpo da. Entonces muchas veces la gente cae en depresión, viene el dolor de cabeza, viene el desvelo, y todo eso complica al cuerpo. Entonces para todo se necesita mucho esfuerzo, se necesita entrega, pero hay que tener cierto control también para no dañarse, porque he visto gente que va por el camino y se daña mentalmente, se daña emocionalmente, y lo más fácil es, como la ley de la gravedad, caer, llegar abajo, y ahí ya no pasa de ahí. El que está arriba va subiendo, pero cuando ya no puede, y mucha gente cae y de ahí ya no se levanta. Ya vemos muchos que caemos y levantamos, pero cuestión de ser uno valiente, cuestión de ser potente para resistir esos golpes de la vida. Así que les voy a contar una historia pequeña. Dice que había un muchacho que trabajaba en una finca, y él siempre llegaba contento, silbando, cantando en la mañana, bien relajado. Y el rey, el rey era el rey que tenía, era el dueño de la finca, y lo miraba y decía: este individuo no tiene nada y es feliz. Y el rey no se sentía tan feliz con lo que tenía. Y le dijo su asesor, y le dijo: ¿sabes por qué ese tipo es feliz? ¿Por qué? Porque no ha entrado al sistema. Y le dijo el rey: ¿cómo así que no ha entrado al sistema? Sí, todos los grandes están en el sistema, este tipo no sabe lo que es el sistema. Entonces, y le dijo el rey: yo quiero verlo infeliz a este tipo, ¿qué hacemos entonces? Y le dijo el asesor: le vamos a dar esta bolsita. Ellos tenían ahí unas bolsitas con moneda de oro, y le dijo: vamos a regalarle esta bolsita que tiene 99 monedas de oro, y vas a ver que mañana él viene cambiado. Y le dijo el rey: bueno, vamos a probarla. Y le dieron la bolsita con las 99 monedas de oro. Y dijeron: hey, ven para acá. Y llegó: hey, ordene, señor, que le dice: hoy no vas a trabajar, te vamos a regalar esta bolsa con estas monedas y puedes irte para tu casa, te esperamos mañana. Y: no, señor, pero yo vengo a trabajar, yo quiero trabajar. No, llévate estas moneditas, tu día está pagado con esto, vete sin preocupaciones, mañana te esperamos. Y bueno, dijo él, la orden del rey, me voy. Y se agarró la bolsa y se fue para su casa. Y cuando llegó a su casa, tiró todas las monedas, y eran de oro, brillaba, los ojos le empezaron a brillar a él. Dijo: esto es mío, me lo dio el rey. Y empezó a contar las monedas y las puso así, y le faltaba una para 100 monedas. Una moneda le faltaba para 100 monedas. Y empezó él a entrar al sistema.
Dijo, no, yo tengo que tener las 100 monedas. No se conformó con las 99 y se puso crazy, como dicen en inglés. Se puso loco y dijo, yo voy a conseguir la otra moneda para tener las 100 monedas. Y empezó a dar vueltas y a buscar una moneda por ahí y otra moneda. Y no encontraba la moneda. Y el otro día, bueno, llegó, pasó casi toda la noche buscando una moneda. Él pensó que se había rodado por ahí la moneda. Cuando abrió la bolsa, pues se le metieron tantas cosas en la cabeza y eso se le metió a uno. Y dijo, quizás se me fue por allá, y empezó loco a buscar la moneda, y total que no durmió muy bien. Y llegó el otro día que tenía que presentarse, y entonces iba en la calle así desvelado, con sueño, y ya no llevaba esa alegría con la que siempre aparecía a diario, contento y silbando. Iba pensativo, viendo en la calle, viendo para los lados si la moneda estaba por ahí, y vio al rey y ya ni lo saludó, y fue a su labor. Y le dijo el asesor, le dice, ves que ya entró al sistema, ya no está como venía, ahora anda buscando la moneda. Y pues la curiosidad, ¿verdad? Le llamaron, ella le dice, ven para acá, ¿qué te pasó? No, señor, le dice que perdí una moneda. Creo que usted me dio 100 monedas y perdí una, y necesito, quizás, por eso vengo con la cabeza para abajo, quizás encuentre una moneda por ahí. Y eso es lo que pasa cuando uno entra en el sistema y uno ve lo bonito y lo cómodo que se vive. Porque como les decía, cuando uno tiene negocio, propiedad y todo, hay placeres que uno disfruta, pero también cuesta llegar por ahí a esos grados de sociedad, podríamos llamarle. Así que es su decisión si agarra la bolsita con monedas, con las 99 monedas. Es su decisión. Se queda sin las 99, se queda buscando una. Eso es lo bonito, que podemos analizar y tomar nuestras decisiones. Usted decidirá, y estos tips que le doy también usted decidirá si comparte, si quizá le puede ayudar a algún familiar, a sus hijos, a sus nietos. Comparta el video, suscríbase. Siempre estamos motivando a la gente, pero le damos las dos caras para que usted elige dónde quiere quedarse y qué cara, qué lado le conviene. Así que le damos las dos opciones. Por ahora, eso es todo lo que tenemos. Un abrazón desde acá. Lo más importante es ser feliz con los que usted comparte a diario. No se preocupe tanto por una moneda. Ya tiene 99. Pero son cuestiones que muchas veces uno mismo no puede controlarlo. Los impulsos vienen, los pensamientos vienen. Así que suscríbase a mi canal, y ser original nos lleva al éxito. En todo lo que usted emprende, sea original y alcanzará sus sueños. Como les digo, hay un montón de gente con sueños y ambiciones buenas, como hay mucha gente que no tiene esas ambiciones y esas agallas para seguir adelante. Pero son cuestiones de gustos, cuestiones de pensamientos, donde nosotros no podemos forzar. Pero hay unos sistemas que a nosotros nos hacen forzar. Así que poco a poco uno va aprendiendo cositas. Deseamos lo mejor para ustedes. Cuídense.